Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. En base a eso, vamos a estar hablando en esta hora de la noche o madrugada ya, bajo el tema llamados con propósito. El apóstol Pablo, amados hermanos, empieza esta palabra en Romanos 8:28 diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, hay algo que nosotros no debemos de descartar. Según el contexto, nosotros nos damos cuenta de que el apóstol Pablo dirige esta carta de los romanos a la iglesia que estaba en Roma. Por ejemplo, si nosotros leemos en Romanos, si te puede leer la escritura, Romanos capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta que el que escribió esta carta fue el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 7, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo dirige esta carta a la iglesia en Roma. Pero, amados hermanos, estudiando un poco me di cuenta de que el apóstol Pablo se encontraba en Corinto cuando él escribió esta carta. Y esta carta él envía a la iglesia en Roma a través de una mujer llamada Febe. Que esta mujer, amados hermanos, dirigía una iglesia en Cencrea. Y también esta mujer, según la escritura, en Romanos capítulo 12, si no me equivoco, en Romanos 16, si usted puede leer la escritura ahí, se va a dar cuenta que esta mujer era diaconisa. Pero también, amados hermanos, por medio de esta mujer llamada Febe, el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia en Roma, estando él desde Corinto. Ahora, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención en Romanos 1:7, que lo vamos a leer. Vamos a ver Romanos 1:7. Amados hermanos, Romanos 1:7. Dice la escritura, a todos los que estáis en Roma, escúcheme bien como dice, amados de Dios, llamados a ser santos, dice. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero escúchame bien esta expresión que dice, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A quién le está diciendo Pablo ahí? A la iglesia en Roma, que estaba compuesta de romanos y también, de judíos y de gentiles. Ahora, pero dice él, amados de Dios. Y yo le voy a decir algo, que nadie puede decir que ama a Dios sin antes haber experimentado el amor de Dios en su vida. Somos llamados, ¿por qué? Y por medio de qué el creyente es llamado. Alguien que me diga aquí, ¿por qué es que nosotros somos llamados? Somos llamados por la gracia de Dios. Pero ¿cómo es que Dios a nosotros los llama? Es por medio de su palabra. Porque el mismo Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la escritura. Entonces, cuando nosotros, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros escuchamos el mensaje de Dios, es Dios quien nos está hablando a nosotros por medio de su palabra. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo a los romanos, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir? De que Dios, amados hermanos, primero los llama por medio de la predicación y luego por la misma predicación, amados hermanos, Él los separa a nosotros para que nosotros seamos santos y vivamos para el Señor. Ahora, para que los romanos, para que la iglesia en Roma llegara a amar a Dios, tuvo que haber experimentado el amor de Dios. Y tengan ustedes por seguro que así fue. Es como que yo les pregunte a ustedes si ustedes han llegado a amar a Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hemos visto el amor de Dios en nosotros. Hemos visto la misericordia de Dios. Y en la escritura nosotros nos damos cuenta la evidencia del amor de Dios hacia nosotros y es a través de Jesús en la cruz del Calvario. Y es ahí donde se cumple la escritura, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dijo Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nosotros, según la escritura, hemos visto y tenemos escrito en la palabra de Dios la mayor evidencia de que Dios ha amado al hombre, y es el sacrificio de Jesucristo, el haber dado su vida por nosotros,
Ahora, ¿cómo nosotros vamos a decir que Dios a nosotros no los ama? Ahora, amados hermanos, ahora podemos decir nosotros que somos amados de Dios y que si estamos en Cristo somos llamados a ser santos al igual que los romanos. Ahora, la iglesia en Roma, por supuesto, y claro que sí, ellos experimentaron el amor de Dios. ¿A dónde vemos esto, amados hermanos? Si ustedes leen la Escritura, vamos a ver en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos a lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 5. Escúchame bien, el apóstol Pablo llama a los romanos amados de Dios, llamados a ser santos. Es por eso que si Pablo los llama amados de Dios, es porque ellos tuvieron que haber experimentado el amor de Dios. Y eso es gran verdad. Porque Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la Escritura de la siguiente manera. Vamos a ver. Romanos 5, 5, les dije, ¿verdad? Ok. Y la esperanza no avergüenza, dice. Porque el amor de Dios, escúcheme bien, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Aquí está el 8, dice, ¿ve? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me entienden? Ahora, Pablo está hablando en un sentido plural. Se está incluyendo él y también está incluyendo a la iglesia en Roma. Por eso él dice, nosotros, dice Pablo. Y es ahí también donde entramos también nosotros, por la gracia del Señor. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ahora, de la misma manera que la iglesia en Roma experimentó el amor de Dios, nosotros también hemos experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Lea conmigo la Escritura en 1 de Juan 4:10, sin perder Romanos. 1 de Juan 4:10. Dice la Escritura de la siguiente manera. Mire cómo dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. Como dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Me entienden? O sea, ningún ser humano ama a Dios por naturaleza, porque cada uno de nosotros, cuando estamos en Cristo, por más que digamos que amamos a Dios, no lo amamos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo amamos? Porque con nuestros hechos, con nuestras malas obras, demostramos que no amamos a Dios. ¿Cuándo es que nosotros venimos a ser parte del amor de Dios y a gozar del amor de Dios? Cuando lo recibimos de Él. Cuando recibimos el amor de Dios hacia nosotros por gracia, entendemos el amor de Dios hacia nuestras vidas. Pero por más que una persona que está sin Cristo diga que ama a Dios, no lo ama. Porque si nosotros amáramos a Dios cuando estábamos sin Cristo, haríamos la voluntad del Señor. Haríamos lo que a Dios le agrada. Y no lo hacemos. Entonces, una de las mejores maneras y una de las mejores formas de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo su palabra. Ahora, pero el apóstol Pablo sigue diciendo en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, ahí estuve hablando un poquito ahorita, y sabemos que los que aman a Dios, ahora sigue diciendo, todas las cosas le ayudan para bien. Ahora la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuál cree usted que son esas cosas de las que está hablando Pablo? De que si usted pierde su casa, eso le va a ayudar para bien, porque le va a venir otra. De que si usted pierde un trabajo y le viene otro, le va a orar para bien.
Se puede dar, claro que sí. Porque cuando la palabra de Dios dice, escúchame bien y pongan mucha atención. Cuando el apóstol Pablo dice, todas las cosas le ayudan para bien, entendemos que hay un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. Tanto buenas y como malas, hay un Dios soberano que gobierna sobre todas esas cosas. Y ese es Cristo Jesús. Ahora, las cosas que Dios permite en nosotros, quien gobierna todas esas cosas es Dios. Y si Dios las permite, amados hermanos, a los que aman a Dios, estas cosas le va a ayudar para bien. Escúchame bien, no es a cualquiera, es a los que amamos a Dios. Las cosas los van a ayudar para bien. Pero yo le voy a enseñar a la luz de la Escritura cuáles son esas cosas de las que el Pablo está hablando, que a nosotros como creyentes y que nosotros los que amamos a Dios, esas cosas nos van a ayudar para bien. Vamos a ver qué dice la Escritura. Romanos capítulo 8. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Ahí el apóstol Pablo nos dice a nosotros cuáles son las cosas que a nosotros, como los que amamos a Dios, nos van a ayudar para bien. Dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero mira cómo dice el 37. Antes, en todas estas cosas, pregunto, ¿cuáles cosas? El 35. Escúchame bien. Si viene la tribulación, si viene la angustia, si viene la persecución, si viene el hambre, si viene la desnudez, si viene el peligro y viene la espada, ante todas esas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ahora, ¿quién no pasa tribulación? ¿Quién no pasa hambre? ¿Quién no pasa angustia? ¿Quién no pasa persecución? Pero Pablo dice a los romanos, yo les digo a ustedes que ante todas esas cosas, si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Ahí está todo. Y espérese, y el apóstol Pablo sigue diciendo. Ahí vamos a seguir leyendo en Romanos 37, 8:37, dice la Escritura. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dijo Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que si usted está en Cristo, ni la muerte lo puede separar. Porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que si la muerte viene, nosotros nos vamos con Cristo, porque no hay ángeles, no hay principados, no hay potestades, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué entonces hemos pasado tribulación? ¿Por qué hemos pasado hambre? Yo he pasado hambre. Hemos pasado momentos de escasez, hemos pasado tribulación. Pero porque amamos a Cristo y porque Cristo nos amó primero, es porque por amor de Cristo, dijo Pablo, todo lo soporto. Por amor de Cristo soportamos todas estas cosas. Por amor de Cristo. Porque le amamos a Él. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó a nosotros primero. Ahora, aquí viene otro asunto. Pareciera que estuviera mal el que Dios permita todas estas cosas en los creyentes. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Cristo permite eso? Lo que dice el versículo 35.
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Por qué creen ustedes que Cristo lo permite aparte de eso? Porque Él lo padeció. Una de esas. Claro. Porque Él lo padeció. Ahora, según Romanos, escúcheme bien, Romanos capítulo 28, vamos a leer ahí. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 29, solo se va a saltar un versículo, dice, ¿ve? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo dice? Conforme a la imagen de Cristo. O sea, que aunque nosotros no lo echemos de ver y que aunque nosotros no lo demos cuenta, Cristo permite todas estas cosas en el creyente para que el creyente día con día sea transformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Me entienden? Por ejemplo, nosotros somos altivos, un suponer, o somos orgullosos, o somos arrogantes, o soberbios, se podría decir. Un suponer, es un ejemplo nada más. Entonces Cristo hace cualquier cosa para bajarle ese orgullo a usted y a mí, para bajarnos esa altivez, para humillarlos hasta el suelo, para que nosotros seamos mansos y humildes de corazón como Él. ¿Para qué? Para que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesús. Imagen, amados hermanos, que ha sido destruida por el pecado. Si nosotros leemos la Escritura, al principio de la creación, dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero por causa del pecado y la maldad, esta imagen se ha ido destruyendo en el ser humano. Pero cuando Cristo viene y lo llama por su gracia, Cristo viene y pone su espíritu en nosotros. Y a través del espíritu, amados hermanos, en medio de las tribulaciones, Dios los está transformando y los está renovando y los está haciendo que los parezcamos cada día más a Él. ¿Hasta qué? Hasta que seamos glorificados en su venida. Hasta que seamos transformados como Él es en su venida. En Cristo nosotros somos llamados. En Cristo nosotros hemos sido predestinados, dijo Pablo. En Cristo, amados hermanos, nosotros hemos sido justificados y a la misma vez glorificados. En Cristo ya estamos completos. En Cristo estamos completos nosotros. Amados hermanos, escúcheme bien. Hay cosas que nosotros no las entendemos. Y es de entender nuestra humanidad. Porque nosotros podemos decir, pero yo trato de agradar a Dios en todo lo que yo hago, decimos nosotros. Trato de vivir conforme a la palabra, trato de agradar a Dios conforme a su palabra, de obedecer su palabra. ¿Y por qué a mí me vienen estas cosas? Y ahí es donde muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, amados hermanos, Job, ¿con quién se metía? Job no se metía con nadie. Dice la Escritura que era un hombre recto, un hombre justo, temeroso de Dios y sumamente apartado del mal. Y es ahí donde se cumple la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El hombre solamente había oído hablar de Dios, pero no más, sin embargo, no lo conocía. Porque si nosotros leemos más al final de la historia de Job, cuando Dios se le aparece a Job en un torbellino, hablándole Dios a Job, el hombre solamente le dijo, oh Señor, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. O sea que hay cosas que Dios las permite en nuestras vidas con el propósito de que nosotros le veamos a Él a través de estas cosas y seamos transformados a su imagen. Ahora, cuando nosotros leemos la historia de José, ¿verdad que da tristeza? Cuando nosotros leemos la historia de José, es dolorosa. Porque, amados hermanos, desde el comienzo de la historia, vemos de que Dios en su gracia le muestra sueños al hombre. Estos sueños se cumplieron a lo largo de la historia. Pero él, cuando él soñó estos sueños,
Eso despertó envidia en los hermanos, en sus propios hermanos, quienes conspiraron contra él y lo lanzaron a una cisterna con el fin de desaparecer al hombre. No les bastó y terminaron vendiéndolo a Egipto. Y vemos que estando José en Egipto, Dios, dice la Escritura, a cada rato, a cada instante, Dios, dice la Escritura de que Dios siempre estaba con José, que la misericordia del Señor estaba con José, que todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. O sea, amados hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que ver esto. Porque ¿quién va a querer pasar un momento de prueba? ¿O quién va a querer pasar un momento de tribulación y pasarlo solo? A José le pasó esto. Pero diga usted, amado hermano, pero ¿qué me importa que nadie esté conmigo? Con tal que Dios esté conmigo. Porque con José no estaba nadie, pero estaba el Todopoderoso con él. Y a lo largo de la historia, amados hermanos, los sueños se cumplieron. Las tierras, el tiempo de las vacas flacas que soñó Faraón se cumplieron. Vino hambre sobre toda la tierra. Y José estaba como gobernador en Egipto. Y él era el que gobernaba sobre todas las cosas. Y sobre él solamente estaba Faraón, el mero mero. Ahora, vino hambre sobre toda la tierra. Y allá llegaron sus hermanos, aquellos mismos hermanos que lo habían vendido, que lo habían aborrecido, que se había llenado de envidia sus corazones contra el hombre. Allá se aparecen de rodillas ante José, buscando comida, buscando grano. Pero nosotros leímos la historia y miren lo que dijo José. Acompáñenme en la escritura. Génesis, capítulo 50. Génesis, capítulo 50. Versículo 18. Dice la escritura: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, lo que ustedes hicieron mal contra mí, dijo José, Dios lo encaminó para bien. ¿Ustedes se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando vienen estos momentos? Me voy de la iglesia, me voy a dar mi vuelta al mundo, ya no quiero saber nada de los hermanos y solo soy renegar contra Dios. Pero el que es de Dios y que sabe que es llamado por Dios, aprende a ver las cosas del punto de vista de Dios. Y es ahí donde la escritura dice: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Amén. ¿Cuántos dan alabanzas de palmas a Cristo por eso? Ahora, amados hermanos, pero mire que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice la escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dijo Pablo. O sea, que lo que nosotros estamos viviendo, que lo que nosotros experimentamos en el evangelio, ya sea tribulación, hambre o desnudez o persecución, no es nada comparada con la gloria que nos está preparada en Cristo Jesús. No es nada comparada con la gloria venidera. No es nada, amados hermanos. Ahora, le decía yo que todas estas cosas vienen con el fin y el propósito de que nosotros alcancemos la imagen de Cristo.
Y yo soy consciente de esto y usted tiene que decir lo que dice Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito, según Efesios 3:11, es un propósito eterno. O sea que si en Cristo es un propósito eterno, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni nada, ninguna otra cosa que creada los podrá separar del amor de Cristo. O sea que un propósito, un llamado con propósito que va más allá de lo que nosotros podemos experimentar estando en Cristo. Amén. Así que este ha sido mi corto mensaje. Y yo les digo, amados hermanos, de que llegará el momento, llegará el día donde seremos transformados completamente a la imagen de Cristo. ¿Y sabe cuándo va a ser eso? Cuando el Señor se manifieste en su venida, cuando Él venga en su gloria. Vamos a ver, con esto cierro, Primera de Juan 3:2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice la Escritura. Mire y lea con mucha atención esta palabra porque es muy poderosa. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿sí o no? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como dice la Escritura, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. O sea, es ahí donde debería o tiene que descansar nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y saber y entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Ojo, esto es a los que amamos a Dios, no a cualquiera. Y sabemos, dijo Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Así que la gracia y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano en Cristo Jesús sea con todos nosotros. Amén.